Bienvenidos una vez más a esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filías del Monte Sexto y en esta ocasión voy a hablar de la iniciación. La palabra iniciación deriva del vocablo latino initium, es decir, inicio, el que a su vez proviene de inire, ir hacia adentro, entrar. Por lo tanto, la iniciación supone un primer paso, pero no hacia afuera o hacia adelante, en el sentido de progresar, sino hacia adentro, regresar. Podemos hablar de dos tipos de iniciación, una virtual, es decir, ceremonial, fraternal, simbólica, el tipo de iniciación que se brinda en las diferentes órdenes de tipo iniciático, como la masonería, el martinismo, el mismo rosacrucismo, y también podemos hablar de una iniciación efectiva, que se corresponde con la iluminación o el despertar de la conciencia. Estamos hablando entonces de una iniciación con minúscula y una iniciación con mayúscula. La iniciación ritualística, propia, como decía antes, de las órdenes esotéricas y fraternidades, es una forma de iniciación virtual y puede considerarse una expresión simbólica de la verdadera iniciación, es decir, de la iniciación efectiva o real. Según la Real Academia Española, ¿qué significa virtual? Que tiene la virtud para producir un efecto, aunque no lo produce en el presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Esto significa que cuando nosotros somos iniciados ceremonialmente en alguna organización, tanto oriental como occidental, se nos está confiando una semilla que representa la potencialidad latente dentro del ser humano. La iniciación ritual tiene la posibilidad de activar la semilla, pero para que ésta germine y crezca, tendrá que ser colocada en tierra fértil, regada, cuidada, para que finalmente se convierta en un árbol de estupendos frutos. Otra forma de entenderlo, en una iniciación ceremonial se nos da una llave, pero de nosotros depende abrir esa puerta. Muchos se contentan con tener la llave y pasan frente a la puerta y hasta a veces miran por el ojo de la cerradura, pero no están dispuestos a dar el paso y abrir esa puerta que nos separa ¿de qué? De la verdadera iniciación. Entonces, tenemos que entender que ese proceso de pasar al otro lado, de dar el paso, es aquello que llamamos el sendero iniciático, que obviamente no es fácil y que exige de sus caminantes 4 cosas que en nuestra sociedad moderna están pasadas de moda: la coherencia, la constancia, el compromiso y la confianza. Estas son las 4 C. La clave de la iniciación consiste en pasar de la potencia al acto, lo que significa salir de nuestra zona de confort, pasando a la acción. Hace cientos de años fue Aristóteles quien habló de pasar de la potencia al acto, de salir de la virtualidad y pasar a la efectividad. Lamentablemente, muchos se confunden y creen que la participación en ceremonias simbólicas los va a transformar, cuando en verdad lo que necesitamos es que todos esos símbolos poderosos nos penetren, nos atraviesen, se hagan carne y sangre en nosotros. Por eso hablamos de dejarse impregnar por el símbolo. La iniciación virtual es concedida por terceros y no puede garantizar de modo alguno un cambio radical en la naturaleza del iniciado, mientras que la iniciación real se alcanza a través del esfuerzo y después de un largo entrenamiento que también llamamos ascesis. En este sentido, Oswald Wirth declaró: de no verificarse en nosotros la magna obra de los hermetistas, seguiremos siendo profanos y nunca podrá el plomo de nuestra naturaleza transformarse en oro luminoso. Pero, ¿quién es lo bastante crédulo para imaginarse que tal milagro pueda tener lugar por la virtud de un apropiado ceremonial? Eso se pregunta Wirth y responde: los ritos de iniciación son tan solo símbolos que traducen en objetos visibles ciertas manifestaciones internas de nuestra voluntad, con el fin de ayudarnos a transformar nuestra personalidad moral. Si todo se reduce a lo externo, la operación no va a dar ningún resultado. El plomo va a seguir siendo plomo aunque esté enchapado en oro. El iniciado verdadero, puro y auténtico,
no puede conformarse con un tinte superficial. Debe trabajarse él mismo en la profundidad de su ser hasta matar en él lo profano para que nazca un hombre nuevo. Este sentido del hombre viejo y del hombre nuevo, y que aparece en el Nuevo Testamento, es profundamente simbólico y profundamente iniciático. Por lo tanto, todas las iniciaciones que se conceden en órdenes llamadas iniciáticas pueden ser comparadas con la compra de un ticket aéreo sin fecha marcada. Algunas personas van a recibir su ticket con alegría, van a estudiar en libros y en guías detalles importantes sobre el país que pretenden visitar y finalmente marcarán su pasaje y volarán a su destino. Mientras tanto, otros iniciados van a recibir su ticket y van a ir posponiendo una y otra vez la fecha de su partida, y ante la duda se van a dedicar a leer toda clase de bibliografía sobre el país lejano. Incluso se podrán convertir en expertos sobre el país, acumulando todo tipo de detalles acerca de las ciudades que nunca han recorrido, de las gentes con las que nunca han hablado y de la comida que nunca han comido. Y esto lamentablemente ocurre muy seguido. Iniciados que no se atreven a dar el paso. En resumen, si tuviéramos que definir la iniciación, y cuando hablo de iniciación con I mayúscula, me refiero a la iniciación efectiva, que es sinónimo de iluminación, podría decirse que esta es la realización o actualización de nuestra verdadera naturaleza. Un estado de conciencia superior que nos ubica en un espacio intermedio entre la materia y el espíritu, un punto estratégico entre dos mundos. Esto no es otra cosa que experimentar en carne propia el axioma integrador de los alquimistas: hacer fijo lo volátil y volátil lo fijo, es decir, corporizar lo espiritual y espiritualizar lo corpóreo, integrar lo de arriba y lo de abajo, lo de adentro y lo de afuera. Esa es la verdadera iniciación, y toda iniciación anterior debe considerarse una preparación para esta. Pero entonces, la palabra iniciación, que habla de un inicio, ¿por qué está vinculada a un estado de conciencia que tenemos que alcanzar y que no tenemos? Bueno, aquí podríamos decir dos cosas. Primero que nada, ese estado de conciencia sí lo tenemos, pero no nos damos cuenta de él. Por eso se habla de recordar, de recuperar algo que ya tenemos. Y por otro lado, desde la filosofía iniciática, se dice que el inicio del camino está cuando abrimos los ojos, cuando tenemos conciencia del camino. Todo lo anterior es una preparación para ese camino. Esto es súper importante porque el mundo está lleno de personas que consideran que la iniciación es una medallita para el ego, que es un logro del ego, y por ahí andan pavoneándose con títulos pomposos y con decoraciones coloridas, cuando en verdad la iniciación es la cosa más humilde. Humilde como la rosa eglantina, la rosa de 5 pétalos que decora nuestro emblema. En el sendero iniciático no hay lugar para pavos reales, para aquellos que buscan en el camino satisfacciones egoicas. Y aquí recupero una frase sobre el sendero espiritual que dice que este es un camino de un solo paso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese paso? Y la respuesta es salir del ego. Mientras haya ego, no puede existir iniciación alguna. Y dicho esto, quiero despedirme de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.